A última apresentação, La última presentación, a gente terminou falando de como Cristo fazia aplicações de profecia. nosotros terminamos hablando de cómo es que en Cristo hace la aplicación de la profecía. É a razão porque a gente fez todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, La razón por la cual se hizo todo ese trabajo, todo esse desenvolvimiento, é porque o movimento se encontra hoje es porque el movimiento se encuentra hoy tendo que lidar com alguma controvérsia que a gente chama de apostasia ômega. teniendo que lidiar con una controversia que nosotros la llamamos la apostasía omega. Ok? A gente tem lidado, ou parte da luz que o Senhor abriu para a gente depois que essa controvérsia começou, Nosotros tenemos parte da luz que Deus nos abriu desde que a controvérsia começou, parte de la luz que el Señor nos abrió cuando esta controversia comenzó. foi a parábola do trigo e do joio. Fue la parábola del trigo y la cizaña. Ok? Então a gente passou a olhar para essa parábola com os olhos, com mais atenção. Entonces nosotros comenzamos a mirar esa parábola con más atención. Ok? Assim que o que a gente vê naquela parábola, que existem algumas aplicações que podem ser feitas na parábola. Entonces lo que nosotros vemos en esa parábola, que pueden existir algunas aplicaciones que pueden ser hechas en esa parábola. A gente vai comentar isso nessa apresentação. Entonces nosotros vamos a comentar eso en esta presentación. Mas antes, Pero antes, nós vamos ver algumas aplicações e como esses homens fazem aplicações da palavra de Deus. vamos a ver algunas aplicaciones de cómo esos hombres hacen una aplicación de las parábolas de Jesús. Se você volta na história de Miller, Si nosotros miramos a la historia de Miller, a gente começa a observar como Deus guiou Miller ao abrir para ele as Escrituras. entonces nosotros vamos a comenzar a observar cómo Dios abrió a Miller las escrituras. Deus deu a Miller uma série de profecias em uma certa sequência. Y Dios dio a Miller una serie de profecías en una cierta secuencia. E a primeira profecia que foi dada a Guilherme Miller foi a profecia dos 2520. La primera profecía que fue dada a Guillermo Miller fue la profecía de los 2520. Por muitos anos a gente entendeu e estudou essa profecia. Por muchos años nosotros hemos estudiado y entendido esa profecía. E para nós era como se o que Miller fez foi entender Levíticos 26. O que Miller fez foi entender Levíticos 26. Para nosotros lo que Miller hizo fue entender Levítico 26. E o que ele encontrou era que a tradução correta da profecia de Levíticos 26 era 7 tempos. Lo que él encontró fue la traducción correcta de lo que es la profecía de Levítico 26, los 7 tiempos. Quando a gente olha cuidadosamente para essa história, Cuando nosotros miramos cuidadosamente esa historia, Levíticos 26 nunca foi, ou não é, ou não se trata de tradução. entonces Levítico 26 no es y nunca se trató de lo que es una traducción, Mas sim de que é uma aplicação. más es una aplicación. Ok? Porque o que Miller fez foi interpretar Levíticos 26 e interpretar ali uma profecia de 7 tempos. Entonces lo que Miller hizo fue ahí interpretar una profecía que es la profecía de los 7 tiempos. Ok? E o mesmo fez Daniel. Lo mismo hizo Daniel. Vamos abrir Daniel 8. Entonces vamos a Daniel 8. Qual é a história de Daniel 8? ¿Cuál es la historia de Daniel 8? Em Daniel 8, Daniel recebe essa visão En Daniel 8, Daniel recibe esa visión dos reinos da profecia bíblica. de los reinos de la profecía bíblica. E se a gente olha o primeiro verso de Daniel 8, Si nosotros miramos el primer versículo de Daniel 8, a gente sabe que Daniel está no final ou nos últimos momentos do cativeiro em Babilônia. entonces nosotros podemos ver que Daniel está al final o en los últimos momentos del cautiverio de Babilonia. Ok? Daniel sabe que está chegando ao fim dos 70 anos. Entonces Daniel sabe que está llegando el fin de los 70 años. E o que ele
E ele sabe isso baseado nas profecias de Jeremias e de Moisés. Entonces él sabe eso basado en las profecías de Jeremías y de Moisés. Ok, aqui está Jeremias, Ahí está Jeremías, aqui está Moisés. ahí está Moisés. E Moisés, em Levíticos 26, profetizou sobre o que iria acontecer com o povo, que ele seria dispersado entre as nações por um período. Lo que Moisés dice que lo que acontece en Levítico 26 sería lo que acontecería con el pueblo de Dios, que él sería dispersado a través de o en todas las naciones. Isso a gente encontra em Levíticos 26. Eso nosotros lo vemos en Levítico 26. Vamos abrir Levíticos 26 Vamos a ver, abrir en Levíticos 26 e mantenha seu dedo em Daniel 8. y mantengan su dedo en Daniel 8. Ok, verso 14. Versículo 14. Perdão, verso 18. Perdón, versículo 18. Vamos ler em espanhol. Leamos en español. Y aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré y a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. E verso 19 também. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Então, o que Moisés diz é que se o povo continuar pecando, continuar em erro, Entonces, si Moisés dice aquí que si su pueblo continúa pecando, continúa en el error, o Senhor vai vir contra eles para puni-los por 7. entonces el Señor va a venir por ellos y los va a castigar los 7 veces. Ok? E o que ele vai fazer é quebrar o poder e o orgulho. Entonces lo que Él va a ser quebrantar la soberbia y el orgullo. Ok? O que os penhores entenderam disso é o momento onde o rei de Israel, ou Manassés, o poder de Israel é levado em cativeiro. Entonces lo que ellos entendieron eso es que el poder de Israel en el reinado de Manasés sería llevado a cautiverio. Isso aconteceu no ano 677. Eso aconteció en 677. Ok? Então, se a gente for para o verso 18, Y si vamos al versículo 18, a gente tem uma repetição, ou mais uma vez é dito que o povo vai ser punido 7. y ahí tenemos una repetición una vez más de que el pueblo va a ser castigado 7 veces. No verso 21, a mesma coisa. Y el versículo 21, la misma cosa. Ok? O verso 28, mais uma vez. Y el versículo 28, una vez más. Ok? Mas quando a gente chega no verso 33, Mas cuando usted llega al versículo 33, o Senhor diz, em complemento dessa série de punições, y el Señor dice, en cumplimiento a esa serie de castigos, vamos ler o verso 33 até o 34, entonces vamos a leer el versículo 33 hasta el versículo 34, em espanhol. en español. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Ok? No inglês diz, e descansará os seus sábados. Y en inglés dice que descansará sus sábados. Vamos ler o verso 35 também. Y vamos a leer el versículo 35 también. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ok? Mais uma vez, no inglês diz, ela vai descansar nos seus sábados. Una vez más en inglés dice que ella va a descansar sus sábados. E agora a gente vai a 2 Crônicas 36. Y ahora nosotros vamos a 2 de Crónicas, versículo 36. E a gente vai ler o verso 21. Crónica. 2 Crônicas 36, 21. Versículo 21, ¿no? Uhum. Entonces dice aquí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ok? O que a gente vê aqui é que a terra vai descansar os seus sábados. Lo que nosotros vemos aquí es que la tierra va a descansar sus sábados.
Isso acontece nesse período de cativeiro de 70 anos. Y eso acontece en el periodo de cautiverio de los 70 años. Então, quando Moisés proclama a profecia Mas cuando Moisés proclama profecía e Jeremias olha para a profecia, y Jeremías mira hacia la profecía, ele diz: a terra vai precisar descansar 70 anos. entonces él dice, la profecía necesita descansar 70 años. Então, o que Jeremias faz, ele olha para aquela profecia e fala: aqui existe uma profecia de 70 anos, é um ciclo de 7. Entonces Jeremías mira la profecía y dice, aquí existe una profecía de 70 años, es un ciclo de 7. E aqui está Daniel. Y ahí está Daniel, E Daniel olha para a mesma profecia y Daniel mira para la misma profecía. e diz: ok, existe uma profecia de 70 anos onde a terra vai precisar descansar. Entonces Daniel dice, ok, existe una profecía de 70 años donde la tierra necesita descansar. E você pode ver isso nos livros de Jeremias, nos livros de Moisés. Entonces usted puede ver eso en los libros de Jeremías y en los libros de Moisés. Ou se quiser, pode ir no livro dos Crônicas. Y también puede leer en el libro de Crónicas. Então, Daniel passa esses 70 anos no cativeiro Entonces Daniel pasa 70 años en cautiverio. e no final ele está feliz e sabe, a gente está prestes a ser libertado. Entonces al final él está feliz y él sabe que él está listo, pronto para ser liberado. Já se passaram 70 anos. Ya fueron pasados los 70 años. Agora vamos voltar a Daniel 8. Ahora vamos a volver a Daniel 8. Porque o que o anjo Gabriel faz em Daniel 8, Lo que el ángel Daniel hace en Daniel 8, ele vai revelar el ángel Gabriel, o que Daniel deseja saber. él va a revelar lo que Daniel desea saber. Então, ele olha para Daniel e fala: Daniel, são ainda 2.300 tardes e manhãs. Entonces él mira para Daniel y le dice, Daniel, ¿son todavía? Ainda existem 2.300 tardes e manhãs. Todavía existen 2300 tardes y mañanas. E quando a gente olha para o verso 27, que Daniel ouve essa visão, Cuando nosotros miramos para el versículo 27, cuando Daniel escucha esa visión, ele diz: e eu esmoreci e fiquei doente por certos dias. él dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. E não havia ninguém que pudesse entender a visão. No había nadie que podía entender la visión. Quando Daniel vê o real sentido da visão de Levíticos 26, de Moisés, Cuando Daniel ve el sentido real de la profecía de Levítico 26, ele fica perplexo, ele não tinha entendido corretamente a profecia. él queda perplejo, él no había entendido completamente la profecía. Ele havia feito uma aplicação que era correta, extremamente literal da profecia. Él había hecho una aplicación que era correcta, pero extremadamente literal de lo que fue la profecía. Ok, mas ele ainda não conseguia, ele ainda não havia visto a aplicação espiritual que aquela profecia que existia naquela profecia. Él todavía no había visto una aplicación espiritual de lo que acontecía en esa profecía. Ok, para ilustrar, ele entendeu os 70 anos, mas ele ainda não havia entendido os 2.300. Entonces, para ilustrar solamente, él había entendido los 70 años, pero todavía no había entendido los 2300. Ok, e que a gente pode dizer também que ele ainda não havia entendido os 2.520. Y también podemos decir que él todavía no había entendido los 2520. Ok, então, numa mesma profecia, a gente pode fazer algumas aplicações. Entonces, en la misma profecía, nosotros podemos hacer algunas aplicaciones. Levíticos 26, a gente encontra as seguintes aplicações: os 70 anos, os 2.300 anos e os 2.520. Entonces, en Levítico 26, usted encuentra esas tres aplicaciones, los 70 años, los 2300 tardes y mañanas y los 2520. É importante que a gente veja como fazer aplicações em profecias. Lo importante que usted tiene que ver es cómo hacer la aplicación de profecía. Ok, vamos abrir em Abacuque. Vamos a abrir en Habacuc. Ok, Abacuque capítulo 1. Habacuc capítulo 1. Qual o período de tempo em que Abacuque está vivendo? ¿Cuál es el periodo de tiempo en que Habacuc está viviendo? Ok. A gente tem a estrutura profética dos 2520, a gente tem 7 reis de Judá. Nosotros tenemos la estructura profética de Habacuc, tenemos los 7 reyes de Judá. O primeiro rei desses 7 últimos é Manassés.
De los últimos 7, el primer rey es Manasés, o segundo é Amon, el segundo es el rey Amón, seu filho. su hijo. Em seguida a gente tem Josias. Después tenemos a Josías. E ainda mais 4 reis até Zedequias. Y todavía hay 4 reyes más hasta Sedequías. Ok? Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Está Joacás, Joaquín, está Joacás, Joaquín, Joacim y Sedequías. E Abacuque é um profeta que está ministrando no período de Josias aqui. Y Habacuc es el profeta que está ministrando en el periodo de Josías. Assim que a gente tem Abacuque marcado nessa história. Entonces nosotros ponemos a Habacuc marcado en esa historia. Ok. Quem foi o... Por que Josias é um rei tão famoso? O que ele fez de tão grande em seu ministério, em seu período de rei? Entonces, ¿por qué es que Josías es un rey tan famoso? ¿Qué fue lo que él hizo en su periodo de su reinado? Ele é conhecido por ter sido um bom rei Él es conocido por haber sido un buen rey que destruiu as apostasias de seus pais, que, ou acabou com as apostasias de seus pais. que destruyó, que acabó las apostasías de sus padres. Ele operou uma grande reforma. Y él creó o inició una gran reforma. Okay? Então, nesse momento, o povo de Deus havia sido operado uma grande reforma dentro do povo de Deus. Entonces, en ese momento, el pueblo de Dios había sido operado por una gran reforma en ese momento. E é nesse período que Abacuque está ministrando. Y es el mismo periodo en que Habacuc estaba ministrando. Mas o que acontece é que não importa a reforma que vai acontecer, Lo que acontece es que sin importar cuál es la reforma que va a suceder, porque os juízos de Deus já haviam começado em Manassés, que era uma entrada do que iria acontecer nas gerações seguintes. porque lo que acontece es que los juicios de Dios ya habían comenzado en Manasés, que era el inicio de los juicios que iban a acontecer en la generación siguiente. A apostasia havia atingido ponto tão alto La apostasía había alcanzado un punto tan alto que não importa o que acontecesse daqui para frente, Deus ia terminar o que ele havia começado. que sin importar lo que iba a acontecer de ahí para el frente, Dios iba a terminar lo que él había comenzado. A irmã comenta isso no livro Profetas e Reis. La hermana White comenta eso en libros de Profetas y Reyes. Assim a gente vai ler agora Abacuque capítulo 1, Entonces nosotros vamos a leer Habacuc capítulo 1, verso 1 ao 4. versículos 1 al 4. Verso 1 em espanhol. Dice 1. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ok, o que Abacuque está fazendo aqui, Entonces lo que Habacuc está haciendo ele aquí, está vendo uma visão, está vendo Ele- uma profecia, él está viendo una visión, él está viendo una profecía, mas que o papel dele agora é, ele olha para Deus e fala, até quando o Senhor não vai agir com justiça? entonces él lo que mira hacia el papel y él dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en injusticia? Será que o Senhor não consegue ver o quanto problema está acontecendo dentro do povo? ¿Será que usted no consigue ver, Señor, cuánto problema está sucediendo entre el pueblo? Por favor, olhe para nós e haja, faça alguma coisa. Él dice: por favor, mírese a nosotros y vea, haga alguna cosa. Essa exclamação de Abacuque que está expressando a situação do povo naquele momento. Esa exclamación de Habacuc está expresando la situación, la angustia del pueblo en ese momento. Vamos ler o verso 5 e o 6. Leamos el versículo 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ok, então agora o Senhor se levanta e responde para Abacuque. Entonces ahora el Señor se levanta y responde para Habacuc. Eu vou fazer algo sim. Yo voy a hacer algo así. Olha, e você vai ver uma nação se levantar, essa é a nação dos caldeus. Y él le dice: mire, ahora sí yo voy a hacer una cosa, usted va a ver una nación que se va a levantar y va a ser la nación de los caldeos. Eles vão vir com cavalos, Ellos van a venir con caballos vão causar juízo dentro do povo. y van a causar un juicio delante del pueblo. O povo errou, sim, eu entendo. El pueblo erró,
sí, yo lo comprendo E eu entendo sua reclamação. y yo entiendo su reclamo. Então o que eu vou fazer é causar um juízo e o povo vai ser levado para a Babilônia. Entonces lo que yo voy a hacer voy a causar un juicio y el pueblo va a ser llevado cautivo a A Babilonia. gente poderia ler um pouco mais os versos seguintes, mas a gente vai saltar para o verso 12. Nosotros podríamos leer los versos siguientes, pero vamos a saltar el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O que Abacuque está dizendo é: Lo que Habacuc está diciendo es, Senhor, isso é muito severo. dice, Señor, esto es muy severo. Ele reclama no início, Él reclama al inicio, então Deus responde. entonces el Señor responde. E ele diz: não, Senhor, isso é pesado demais para o povo. Entonces él dice ahora, no Señor, eso es mucho para el O Senhor pueblo. não havia jurado que ia, através de Israel, estabelecer um concerto eterno? Entonces, ¿usted no había jurado que a través de Israel usted iba a establecer un consejo, Um concerto eterno, uma aliança eterna. una alianza eterna? Ok? E agora o Senhor diz que vai causar que esse povo venha e tome todos nós e nos destrua? Ahora entonces usted está diciendo que va a venir un pueblo que nos tome a nosotros, nos lleve cautivos y nos destruya. Ok? O que Deus está fazendo está mostrando o juízo que vai vir Entonces lo que Dios está haciendo, Él está mostrando un juicio que va a venir. em cumprimento da profecia dos 2520 ou do juízo anunciado por Moisés anos atrás. Entonces este juicio viene en cumplimiento de la profecía de los 2520 que viene anunciado por el profeta Moisés años atrás, patriarca. Ok? Isso é importante que a gente veja. Que a Eso es gente, importante que usted vea. e agora a gente vai saltar para o capítulo seguinte. Entonces ahora vamos al siguiente capítulo. Porque no capítulo seguinte, o Senhor vai pedir para que Abacuque escreva a visão. Entonces en el siguiente capítulo el Señor va a pedir a Habacuc, escribe la visión. Okay? Verso 2. Versículo 2. Abacuque 2, verso 2. Habacuc 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ok? As pessoas, quando vissem a visão, Entonces cuando las personas viesen la visión, elas tinham que fazer algo. ellos tienen que hacer algo. O que elas tinham que fazer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Correr? Tienen que correr. A minha pergunta é, por que alguém precisa de correr ao ler o que está escrito na visão? Y mi pregunta es, ¿por qué alguien necesita correr a leer lo que está escrito en la visión? Aqui está a visão. Porque esa visión, Aqui está escrito o que tem na visão. porque aquí está escrito que lo que tiene la visión E é o juízo, es un juicio, 2520. 2520. Deus vai castigar o povo. Dios va a castigar al De pueblo. uma vez que as pessoas veem isso, Y una vez que las personas vean eso, elas não podem ficar descansando, elas precisam correr. ellas no pueden quedar descansando, ellas necesitan correr. Vamos voltar no verso 1 e vamos ler. Entonces vamos a volver al versículo 1 y vamos a leer. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ok? O motivo que as pessoas correm Entonces el motivo por que las personas corren é porque o atalaia que está na guarda e olhando de cima es porque el atalaya que está en la guardia y está mirando hacia arriba e é capaz de ver o perigo que está vindo, y es capaz de ver el peligro que está viniendo, mostra para as pessoas o que ele acabou de ver. él le muestra a las personas lo que acaba de ver. Então ele avisa para as pessoas. Entonces él avisa a las personas. Qualquer pessoa que não se atente ou não corra mediante a advertência vai morrer. Entonces cualquier persona que no corra, que no se proteja en cuanto a la advertencia que acaba de recibir, él va a morir. Ok? Essa é a circunstância, esse é o contexto de Abacuque. Entonces esa es la circunstancia, ese es el contexto en la historia de Habacuc. Ok? Vamos ler o verso 3 e o 4. Entonces vamos a leer el versículo 3 y 4. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Verso 4. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ok. Então,
O que acontece aqui é que essa visão vai acontecer nos dias de Abacuque. Entonces lo que acontece aquí es que esa visión va a acontecer en los días de Habacuc. Esse é um dos exemplos onde a profecia acontece nos dias do profeta, sim. Ese es uno de los ejemplos en que la visión acontece en los días de los profetas, sí. A minha pergunta é, como Miller e seus companheiros viram essa mesma profecia? Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue que Miller y sus compañeros vieron eso esa profecía Em seus dias, y en sus días? ok? Vamos abrir o Grande Conflito, página 393, ou 392. Entonces vamos a Gran Conflicto de los Siglos, Página 390, eu acho. en la página 390. En español sería... Eu acho que é o mesmo. Ok. 392.2 em português, em espanhol 390.3. En español sería 390, párrafo 3. Ok, só um minuto que a gente vai... Espera. Ok. Aí. A gente vai ler unicamente em espanhol por questão de tempo. Entonces solamente vamos a leer en español por cuestión de tiempo, todo el párrafo. Só um minuto. Na verdade, a gente vai começar na página 390.2 em espanhol. Entonces vamos a comenzar en el párrafo anterior, en el punto 2. Dice, entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2, versículo 1 al 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. Pero he aquí, al ensoberbecido, su alma no es recta, en él el justo, empero por su fe vivirá. Ok? O que ela está fazendo aqui, ela está dizendo que existe uma profecia em Abacuque 2, verso 1 a 4, que é a profecia que a gente acabou de ler. Lo que está diciendo aquí es que existe una profecía en Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 4, que nosotros es lo que acabamos de leer. Ela está dizendo que existe uma aplicação especial dessa profecia no tempo dos mileritas. Ella dice que existe una aplicación especial de esa profecía en el tiempo de los mileristas. Ok? E a gente vai ler o parágrafo seguinte. Y vamos a leer el siguiente párrafo. Ya por el año 1842, la orden dada a esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y de Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. El justo, empero, por su fe vivirá. Ok? O que a gente vê aqui, então, Entonces lo que vemos aquí é que a mesma profecia que se cumpriu no tempo de Abacuque es que la misma profecía que se cumplió en el tiempo de Habacuc tem uma aplicação especial para o tempo dos mileritas. tiene una aplicación especial para el tiempo de los mileristas. O cumprimento daquela profecia foi a publicação desse mapa profético. Entonces el cumplimiento de aquella profecía fue una aplicación de ese mapa profético, ese cartel. E o que foi escrito no mapa ou nas tábuas Y lo que fue escrito en las tablas o en el diagrama é a profecia que começa no ano 677 es la profecía que comienza en el año 677 e percorre todo o caminho até 1843. y recorre todo ese camino hasta 1843. São a profecia dos 2520. Son las profecías de los 2520. E quem
quem está em cargo da publicação desse diagrama é Carlos Fitch. Y quien está encargado de la publicación de ese diagrama es el hermano Carlos Fitch. Okay? Assim que os mileritas escreveram a visão sobre tábuas, Así que los mileristas escribieron la visión sobre tablas. e o que eles fazem em seguida é anunciar que Deus vai executar seu juízo sobre o próprio povo que ele prometeu cumprir suas promessas. Y lo que ellos hacen es que Dios va a mostrar su juicio Sobre o próprio povo que ele prometeu cumprir sua aliança. sobre el propio pueblo que él prometió cumplir su alianza. Okay? Quando esse diagrama é publicado na história milerita, Entonces, cuando el diagrama es publicado en la historia milerista, os mileritas passam a ser rejeitados pelos protestantes. entonces los mileristas pasan a ser rechazados por los protestantes. E é isso que causa a queda das igrejas protestantes. Y eso es lo que causa la caída de las iglesias O protestantes. assunto da queda está relacionado com esse assunto dos 2520. Entonces, el asunto de la caída está relacionado con el asunto de los 2520. Mas é importante que a gente veja que, embora isso se cumpra na história de Abacuque, existe uma aplicação da mesma profecia na história dos mileritas. Mas es importante que usted entienda que, aunque esa se cumplió en la historia de Habacuc, esa profecía se cumplió en la historia de Habacuc, también se repitió en la historia de los mileristas. Tudo se trata da aplicação que está sendo feita. Todo se trata de una aplicación que está siendo hecha. Porque quando hoje homens se levantam e dizem que existe joio no meio do trigo, Cuando ahora los hombres se levantan y dicen existe cizaña en medio del trigo, as pessoas começam a questionar isso, las personas comienzan a cuestionar eso. porque elas dizem, não é possível que alguém consiga identificar o joio no meio do trigo. Porque ellos dicen, no es posible que alguien consiga identificar quién es trigo y quién es cizaña. A minha resposta é, claro que é possível. Y mi respuesta es claro que es posible. A parábola é clara. La parábola es clara. Os servos foram para o mestre e disseram, Senhor, a gente consegue ver que existe joio e trigo junto no campo. Entonces los siervos fueron a su señor y dijeron, Señor, nosotros conseguimos ver que existe cizaña entre el trigo. Essa verdade é claramente apresentada na parábola. Esa verdad es claramente presentada en la É parábola. possível sim que se veja quem é joio e quem é trigo. Es posible sí que usted pueda distinguir quién es trigo y quién es cizaña, Embora a colheita ainda esteja para o futuro. aun cuando la cosecha esté para el futuro. Ok? Mas o problema é, Sin embargo, el problema es as pessoas vão para os escritos, que las personas van para los eles escritos, pegam parábolas de Jesus, ellos toman la parábola de Jesús e Ellen White está fazendo uma aplicação naquele livro. y la hermana Wayne está haciendo una aplicación en aquel libro. E o que ela diz é que aqueles servos Lo que ella dice aquí, que esos siervos são aquelas pessoas que estão na igreja tentando separar trigo do joio sem que seja, quando não ainda é tempo. Lo que ellos están diciendo es que esas personas, esos siervos son esas personas en la iglesia que están tratando de separar el trigo y la cizaña cuando todavía no es tiempo. Ela está tentando lidar com um problema específico no tempo que ela está vivendo, Ella está tratando de lidiar con un problema específico en aquel tiempo, onde a igreja toda havia se tornado Laodiceia, donde toda la iglesia es la Odisea. e ela está fazendo uma aplicação disso. Ahora ella está haciendo una aplicación de eso. Ok? Vamos abrir a parábola Entonces vamos a ver en la parábola do joio e do trigo em Mateus 13. del trigo y la cizaña en Mateos 13. Ok? Verso 24. Versículo 24. E a gente vai ler até o verso 30. Y vamos a leer hasta el versículo 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Ok, a gente já fez isso uma vez e a gente vai fazer de novo. Entonces eso ya hicimos nosotros una vez y vamos a hacerlo de nuevo. O que essa parábola ilustra é o semear da semente no campo e o desenvolver num período onde não é possível ver a distinção entre os dois grupos. Essa parábola ilustra o semear da semente. Esta parábola ilustra el sembrar de la semilla. E um processo onde simplesmente não é possível saber qual grupo é qual grupo. Y ilustra también un proceso donde simplemente no es posible saber qué grupo es trigo y qué grupo es cizaña. Mas no momento onde a planta dá fruto, Mas en el momento cuando la planta da fruto, o servo consegue ver que os frutos são diferentes, não são o mesmo fruto. entonces el siervo consigue ver que el fruto son diferentes, los frutos no son el mismo. São duas plantas completamente distintas. Son dos plantas completamente distintas. Ok. Ok, vamos voltar à parábola e vamos identificar alguns símbolos aí. Entonces vamos a volver a la parábola y vamos a identificar unos símbolos aquí. O que é o campo? ¿Qué es el campo? Ok, como Jesus responde o campo? ¿Cómo Jesús responde al campo? Vamos para o verso 38. Vamos al versículo 38 E Jesus diz, o campo é o mundo. y Jesús dice, el campo es el mundo. Ok, mas quando Ellen White aborda a parábola, Entonces cuando la hermana White toma la parábola, ela diz, o campo é a igreja que vive no mundo. ella dice, ¿cuál es la iglesia que vive en el mundo? O campo é a igreja que vive no mundo. El campo es la iglesia que vive en el mundo. O que ela está fazendo é uma aplicação da parábola. Porque ella está haciendo una aplicación de la parábola. Embora Jesus identifique o campo como o mundo, Aun cuando Jesús identifique el campo como el mundo, a irmã White está fazendo uma aplicação de que o campo é a igreja no mundo. entonces la hermana White está haciendo una aplicación de que el campo es la iglesia en el mundo. Okay? Isso são algumas das coisas que a gente precisa ver quando a gente está lidando ou estudando essa parábola. Y esas son una de las cosas que necesitamos ver cuando usted está estudiando esa parábola. Okay? Aqui está um dos problemas quando a gente aborda parábolas. Y aquí hay un problema cuando usted aborda una parábola. Se a gente não tiver o discernimento espiritual correto, Si usted no tuviera el discernimiento espiritual correcto, e quando eu digo discernimento é se você não sabe separar as coisas corretamente, y con ese discernimiento usted no sabe separar las cosas de manera correcta, se você acha si usted cree que quando você olha para essas parábolas, simplesmente deve olhar para os aspectos morais da parábola, Si usted cree que cuando usted mira esas parábolas, usted solamente puede mirar el aspecto moral de esas parábolas, porque a irmã White, quando ela lida com essa parábola no livro Parábolas de Jesus, ela está simplesmente olhando para os aspectos morais da parábola, porque la hermana White cuando ella mira para esa parábola, ella está lidiando con un problema en su tiempo y ella está hablando o mirando el aspecto moral de esas parábolas. ok? Então a gente vai agora discutir um pouco sobre como entender parábolas. Entonces nosotros ahora vamos a discutir un poco sobre cómo entender parábolas. Ok. Vamos. Ok. Vamos abrir Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339. Entonces vamos a mirar Mensajes Selectos, volumen 3, página 339. 339. Ok. E antes de fazer isso, ¿Eso está en serio? em espanhol, página 387. En español, página 387, Mensajes Selectos, tomo 3. Ok. O que eu quero que a gente tenha em mente quando a gente for ler esse texto Yo lo que quiero que ustedes tengan en mente cuando vayamos a leer este texto é que quando a gente vem aqui na frente e diz que a história se repete, es que cuando nosotros venimos aquí al frente y decimos que la historia se repitió, e se você for para a igreja, as pessoas também vão estar dizendo que a história se repete, não existe diferença. y si usted va para la iglesia y
ellos también van a estar diciendo ahí, la historia se repite, no hay ninguna diferencia. Todo mundo sabe que a história se repete. Todo el mundo sabe que la historia se repite. Jesus disse que nos fins dos dias será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Porque Jesús dice que al fin de los días será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Então a igreja olha para essas profecias e dizem, claro que a história se repete. Entonces los hermanos miran para estas profecías y dicen, claro, porque la historia se repite. Eles olham para a história de Noé e dizem, eles olham para a história de Noé e veem as características no fim do mundo. Entonces ellos miran para la historia de Noé y ven las características para el fin del mundo. Ele vê as pessoas casando-se e descasando. Ven las personas casándose y divorciándose. Olha para a nossa história e vê a mesma coisa acontecendo. Entonces usted mira para nuestra historia y ve las mismas cosas acontecer. As pessoas comendo, sendo glutões, Usted ve a las personas comiendo y siendo glotones, praticando glutonaria. practicando la glotonería. E elas olham para o fim do mundo e dizem, olha como as pessoas comem mal. Entonces él mira para el fin del mundo y dice, mire cómo las personas comen mal, se alimentan mal. Eles perdem o mais importante. Ellos olvidan lo más importante, pierden lo más Eles importante. só olham para a superfície Ellos solo miran daquelas verdades. para la superficie de aquellas verdades. Não conseguem ver o que está abaixo da superfície, não conseguem cavar os tesouros escondidos naquelas profecias. Ellos no consiguen mirar para lo que está abajo, ellos no consiguen cavar para los tesoros escondidos que están abajo de la superficie. Ok? O que eu quero dizer é, todo mundo ensina repetição da história, mas existe uma distinção entre esse grupo e esse grupo. Entonces todo el mundo mira para el aspecto de que la historia se repite, mas no todos consiguen ver A distinção entre esse grupo e esse grupo. la distinción entre este grupo y este grupo. Esse grupo está com seus olhos fechados e não consegue ver nada. Este grupo está con Palmo à frente do seu nariz. Ese grupo está con los ojos cerrados y no consigue ver nada de lo que está al frente de su nariz. Ok? Assim a gente vai ler agora o texto de Mensagens Escolhidas. Entonces vamos a leer el texto de Mensajes Selectos, Onde diz a Bíblia, aqui, a Bíblia. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Entonces dice, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Ok? O que é esse tesouro? ¿Qué es ese tesoro? Como se encontra um tesouro? ¿Cómo se encuentra un tesoro? Onde os tesouros costumam estar? ¿Dónde es que los tesoros acostumbran estar? Tem essas histórias dos piratas, eles enterravam os tesouros. Tiene usted la historia de los piratas donde ellos enterraban ese tesoro. Os tesouros não estão na superfície, Los tesoros no están en la superficie. ok? Quando Jesus fala do tesouro, ele conta uma parábola, Entonces cuando Jesús habla de los tesoros, él cuenta una parábola. ok? Parábolas de Jesus, página 47.6. Palabras de vida del gran maestro, páginas... Parábolas de Jesus. Acho que é diferente, não? En español es palabras de vida del gran maestro. Ok. Ok. Página 47. Página 47 en español sería 47.6. Aqui. Em espanhol, parábola de vida grande. Ok. 76.3. En español sería página 76.3 en palabras de vida del gran maestro. Entendeu? Ok. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras. Ok. Não sei o que está acontecendo. Qual a página? 76. Ok. Não sei porque em espanhol não está aparecendo.
Mas vamos tentar traduzir aqui. Ok, vamos a intentar traducir porque en español el aplicativo está errado. Aquí, ya lo pillamos. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las Sagradas Escrituras. E o Evangelho é o tesouro. Y el Evangelio es el tesoro. A própria terra não está tão permeada de veios auríferos, nem tão cheia de preciosos como a palavra de Deus. La tierra misma no se hallan tan entretejidas las vetas de oro, ni están tan llenas de cosas preciosas como sucede en la palabra de Dios. Ok. Me arrendou um terreno. Ok, me dê um segundo e eu vou... Entonces le vamos a dar un segundo para que le pueda encontrar la siguiente citación. Ok. 2 parágrafos anteriores, Dos párrafos anteriores, onde diz: um homem arrenda um terreno para cultivar. Ok. O que Jesus diz nessa parábola é que um homem, ele arrenda um terreno para cultivar. Entonces Dios dice que en esa parábola un hombre alquila un terreno para cultivar. Na verdade, a parábola é a parábola que Jesus identifica um homem que encontra um tesouro. Entonces, la verdad, la parábola es de un hombre que identifica que es un hombre que encontró un tesoro. E ele vendeu tudo para comprar aquele terreno. Y él vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. E aqui a irmã White diz: um homem arrenda um terreno para o cultivar e lavrando os bois do solo é desenterrado um tesouro oculto. Dice, un hombre alquila un terreno para cultivarlo y mientras ara la tierra con sus bueyes, desentierra un tesoro. Okay. Aqui a gente tem esse modelo de agricultura, onde a semente é semeada. Entonces nosotros aquí tenemos un modelo de agricultura donde la semilla es sembrada. Onde a gente coloca esse arado ou arar da terra? ¿Dónde es que usted coloca ese arado o arar de la tierra? Obviamente é antes da semente ser semeada. Es obviamente antes de la semilla ser sembrada. Então o homem sai a semear. Entonces el hombre sale a sembrar. Esse homem, ele tem que ser um agricultor, um fazendeiro. Entonces ese hombre tiene que ser un agricultor, tiene que ser un campesino. E o que ele faz quando está arando a terra? Y lo que él hace cuando él está arando la tierra, Ele encontra um tesouro, él encuentra un tesoro. ok? Ele nem sequer sabia que ia encontrar um tesouro. Él ni siquiera sabía que iba a encontrar un tesoro. Mas Deus, em sua graça, dá a ele o seu tesouro. Mas Dios en su gracia, él da a él ese tesoro. A minha pergunta é, como que é feito esse processo de arado? Y mi pregunta es, ¿cómo es que es hecho ese proceso de arado? A gente tem um campo, Entonces usted tiene un campo, a terra cheia de mato, la tierra llena de hierbas, e você passa o arado numa linha, entonces usted pasa el arado en una línea, e você volta na outra linha e passa o arado mais uma entonces vez. usted vuelve en otra línea y pasa el arado una vez más, E linha sobre linha, você remove todos os problemas da terra. y entonces línea sobre línea usted remueve todos los problemas de la tierra. Você trata o problema que existe aqui no solo do coração. Entonces de esa manera es como usted trata el problema que existe ahí en el suelo del corazón. Então, baseado no método de linha sobre linha, Entonces basado en el método de línea sobre línea, esse homem encontra o tesouro ese hombre encuentra un tesoro e abre os propósitos do evangelho para aquela geração. y abre el propósito del evangelio para esa generación. Ok. Então, o que a gente tem aqui é um homem que tem um tesouro. Entonces lo que usted tiene aquí es un hombre que tiene un tesoro. E quando Jesus fala do tesouro posteriormente, Entonces cuando usted habla del tesoro más adelante, Jesus fala desse tesouro. Jesús habla de ese tesoro. Ele fala: o reino dos céus é como um homem que tem um tesouro. Entonces él dice, el reino de los cielos es como un hombre que tiene un tesoro. E o que ele faz com esse tesouro? ¿Y qué es lo que él hace con ese tesoro? Quando ele tem esse tesouro, o que ele retira desse tesouro? Y cuando él tiene ese tesoro, ¿qué es lo que él retira de ese tesoro? Ele tira coisas novas Retira cosas nuevas e coisas velhas. y cosas bellas, Ok. viejas. É isso que Jesus diz sobre o tesouro. Es lo que Jesús dice sobre el tesoro. Ok. Quando a irmã White cita essa parábola, Cuando el hermano White cita esa parábola, que a gente encontra em Mateus 13, verso 52, que nosotros encontramos en Mateo
13, versículo 52. Vamos abrir então Mateus 13:52. Entonces vamos a abrir en Mateos 13, versículo 52. E vamos ler em espanhol. Y vamos a leer. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok. Nessa parábola, En esta parábola, Jesus apresenta diante de seus discípulos a responsabilidade daqueles que trabalham, cujo trabalho é dar ao mundo. entonces Jesus apresenta diante de seus discípulos. Jesús presenta delante de sus discípulos, E agora eu estou citando de Spirit of Prophecy, volume 2, página 254. ahora estoy citando de Espíritu de Profecía, volumen 2, página 254, 254, em inglês. en inglés. Ok? Nessa parábola, Jesus apresenta diante de seus discípulos Entonces, en esta parábola, Jesús presenta delante de sus discípulos a responsabilidade daqueles cujo trabalho la responsabilidad de aquellos cuyo trabajo é dar ao mundo a luz que eles receberam dele. es dar al mundo la luz que ellos recibieron de Él. Quem são aqueles que receberam a luz de Cristo? ¿Quiénes son aquellos que recibieron la luz de Cristo? São aqueles que receberam a mensagem, a gloriosa luz, como é ilustrado na parábola, na história milerita. Son aquellos que recibieron el mensaje o la gloriosa luz como es ilustrada en la historia de los mileristas. Ou receberam a semente nos seus corações. O recibieron la semilla en sus corazones. E agora Jesus está ilustrando como é a obra dessas pessoas. Entonces ahora Jesús está ilustrando cómo es la obra de esas personas. Através da parábola do tesouro velho, de onde as pessoas tiram coisas velhas e novas do tesouro. A través de esa parábola donde las personas sacan o toman cosas nuevas y cosas viejas de ese tesoro. Okay? O Velho Testamento era todas as escrituras então em existência. Entonces el Antiguo Testamento eran todas las cosas, todas las escrituras Do Velho Testamento. del Antiguo Testamento. Perdão, eram todas as escrituras em existência até então. Entonces, perdón, eran todas las escrituras existentes hasta entonces. Então o homem tem um tesouro e quando ele tira as coisas velhas, ele está mostrando para as pessoas as escrituras em existência até então. Entonces, cuando el hombre toma O homem tem um tesouro. entonces el hombre tiene ese tesoro E agora ele começa a tirar as coisas velhas do seu tesouro. y ahora el hombre empieza a sacar las cosas viejas de ese tesoro. E a irmã White diz que essas coisas velhas eram o Velho Testamento, que eram as escrituras então em existência. Y el hermano White dice que esas cosas viejas eran las historias del Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento, que eran As escrituras então em existência. las escrituras que hasta entonces existían. Ok? Se a gente pensar nisso hoje, Si nosotros pensamos en eso ahora, o que são as coisas velhas no tesouro? lo que son las cosas viejas en los tesoros, Mesma coisa. la misma cosa. As escrituras em existência até então. Son las escrituras existentes hasta ahora. Ao passo que é a mesma coisa, é diferente. Al mismo paso, las cosas son diferentes. Ok? Porque as escrituras em existência hoje não é só o Antigo Testamento. Porque las escrituras existentes ahora no son el Antiguo Testamento. É o Antigo, o Novo Es el Antiguo y es el Nuevo. e o Espírito de Profecia também. Y es Espíritu de Profecía también. Isso são todas as escrituras em existência até então. Y esas son todas las escrituras existentes hasta ahora. Então o homem, Entonces el hombre, quando tira as coisas velhas, cuando saca las cosas viejas, está apresentando para as pessoas as escrituras então em existência. entonces él está presentando para las personas las escrituras hasta ahora existentes. Ok? E o texto continua. El texto continúa. Mas essas escrituras não eram escritas meramente para os antigos. Mas estas escrituras no eran escritas solamente para los antiguos. Era para todas as eras e para todos os povos. Era para todas las eras y para todos los pueblos. Jesus queria que os ensinadores de sua doutrina diligentemente pesquisassem o Velho Testamento. Jesús quería que los enseñadores de su doctrina diligentemente ellos buscasen en sus escrituras, Nas escrituras do Velho Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, pela luz que estabelece sua divindade como Messias, por la luz que establece su divinidad con el Mesías, que foi predita na profecia.
que fue predicha en la profecía e revela a natureza de sua missão ao mundo. y revela la naturaleza de su misión al mundo. Okay? Que Jesus queria que as pessoas entendessem as coisas antigas e como a sua missão era identificada através dessas profecias do Antigo Testamento. Entonces Jesús quería que las personas entendiesen las cosas antiguas y cómo su misión estaba ligada a esas cosas en el Antiguo Testamento. Agora, o Velho e o Novo Testamento são inseparáveis, Ahora, el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, porque ambos são os ensinos de Cristo. porque ambos son las enseñanzas de Cristo. A doutrina dos judeus que aceitaram somente o Velho Testamento não era para salvação, não é para salvação. La doctrina de los judíos que aceptaba solamente el Antiguo Testamento no era una doctrina para salvación. Se você simplesmente, o que ela está dizendo é, Lo que ella está diciendo es, se você simplesmente aceita as doutrinas ou simplesmente aceita o Velho Testamento, que são as escrituras até então em existência, entonces si usted solamente acepta el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento hasta entonces, que são as escrituras até então em existência, que son hasta entonces las escrituras existentes, isso não pode te salvar. eso no lo puede salvar. A gente precisa identificar os eventos e conectar aquelas escrituras com os nossos dias. Usted necesita identificar los eventos y conectar las escrituras con aquellos días. E assim a gente tem as coisas novas e a gente pode tirar as coisas novas do Evangelho, do tesouro. Entonces usted ahí tiene las cosas nuevas y usted les puede tirar de esas cosas, sacar esas cosas nuevas del tesoro. Ok? E a doutrina daqueles que descartam o Velho Testamento não é para salvação, porque eles rejeitam o direto testemunho de Jesus. Y la doctrina que ellos descartan, que las cosas antiguas no eran para salvación, repite. Que descartam o Velho Testamento não é para salvação, porque ela rejeita o direto testemunho de Jesus. Y la doctrina que ellos descartan, que el Antiguo Testamento rechaza descarta las enseñanzas de las Escrituras, eso no es para salvación, porque ellos rechazan las Escrituras del Antiguo Testamento. Quando a gente tem esses eventos se cumprindo nos nossos dias, Entonces, cuando esos eventos se cumplieron en esos días, e a gente acha que pode ignorar os eventos e achar que pode olhar nas nossas Bíblias os assuntos morais. entonces cuando usted repite, você faz frase longa. Ok. Quando a gente olha para os eventos que acontecem nos nossos dias, Cuando usted mira para los eventos que acontecen en nuestros días, nós precisamos identificar esses eventos com as profecias que se cumprem em nossos dias. cuando usted entonces necesita identificar esos eventos con las profecías que se cumplen en nuestros días. Os eventos, Los eventos, quando visto no contexto profético, cuando son vistos en el contexto profético, são as novas coisas que o homem tira do seu tesouro. son las cosas nuevas que el hombre saca de sus tesoros. Ok? Basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Básicamente era eso que yo quería compartir con ustedes. A gente precisa entender o papel do mensageiro ao abrir para a gente os tesouros do Evangelho. Lo que nosotros necesitamos es entender el papel del mensajero, que es abrir el tesoro para compartir con los mensajeros. Ok? Essa é a história de Com o Miller. pueblo. Essa é a história de Miller. Esa es la historia de Miller. A Guilherme Miller foi dado um tesouro. A Guillermo Miller le fue dado un tesoro E a gente vai ver isso em Primeiros Escritos. y nosotros vamos a ver eso en Primeros Escritos. Página 82. Página 82. Esse é o capítulo Sonho de Guilherme Miller. Ese es el capítulo del sueño de Guillermo Miller. Começa na página 81.2. Comienza en la página 81.2. Em espanhol é 82.1. En español en la 82.1. Ok. Ok.
Sonhei que Deus, Guilherme Miller, aqui a gente está no contexto do sonho de Guilherme Miller. Aquí estamos en el contexto del sueño de Guillermo Miller y dice: Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho admiravelmente trabalhado. Dice, soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, Cujo tamanho era de mais ou menos 15 centímetros de comprimento por 25 de largura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. feito de ébano e cuidadosamente machetado de pérolas. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Preso ao pequeno cofre havia uma chave. Y junto al cofre estaba atada una llave. O que Deus faz Lo que Dios hace, é envia a Miller uma Bíblia entonces Él envía a Miller una Biblia e uma chave. y una llave. Eu estou dizendo que esse cofre é a Bíblia e essa chave são as regras de interpretação. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que ese cofre era la Biblia y que esa llave era las reglas de interpretación. E Guilherme Miller recebe isso. Y Guillermo Miller recibe eso. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, Inmediatamente tomé la llave y abrí el cofre, quando para minha surpresa encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas de prata e ouro e de todo tamanho de valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre. al que para mi sorpresa, para mi asombro y sorpresa, encontré llenos de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenadas en sus lugares dentro del cofre y así colocadas reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. E assim arranjado, sua luz refletia somente e poderia ser igualada à luz do sol. Achei que eu não devia desfrutar dessa maravilhosa visão sozinho, embora meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor de seu conteúdo. Entonces pensé que no debía disfrutar solo de ese espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor y la hermosura y al valor del contenido. Assim coloquei em uma mesa de centro Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación e anunciei a todos que tivessem vontade de vir para contemplar e ver a gloriosa e fulgurante visão nunca antes vista pelo homem nessa vida. e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Quando o homem recebe a Bíblia e as regras e abre, ele encontra ali o tesouro. Cuando el hombre recibe la Biblia y las reglas de interpretación, entonces él encontró un tesoro. Ok? Aí está o tesouro. Entonces ven, ahí está el tesoro. O homem possui o tesouro. Isso é importante a gente ver. Entonces el hombre posee un tesoro. Eso es importante que ustedes puedan ver. Agora, o que é que o homem faz com o tesouro? Entonces, ¿qué es lo que el hombre hace con el tesoro? Ele faz a mesma coisa que foi ordenado a Abacuque fazer. Hace la misma cosa que fue ordenado a Habacuc hacer. Ele coloca sobre uma tábua. Él coloca sobre una tabla. No português e no espanhol diz uma mesa, En portugués y en español dice una mesa, mas no inglês diz uma tábua. más en inglés es una tabla. Ok? Ele vai colocar isso sobre uma tábua. Mas, Ele vai colocar isso sobre uma tábua. entonces él va a colocar eso sobre una tabla. Quando a gente olha para esse diagrama, Entonces cuando usted mira para ese diagrama, aqui estão as verdades que havia dentro desse cofre. ahí están las verdades que habrían dentro de ese cofre. E foram todos colocados sobre essa tábua. Y fueron todas colocadas sobre esa tabla. Ok? Isso é representado no sonho de Miller. Entonces eso es representado en el sueño de Miller. Mas o que acontece em seguida, e agora eu vou começar a parafrasear o sonho. Entonces lo que acontece enseguida es que yo voy a comenzar a parafrasear el sueño. Miller recebe as joias e convidam as pessoas para vir e ver aquilo que existe no cofre. Entonces Miller coloca las joyas sobre la tabla y entonces él invita a las personas a venir y ver lo que acontece con esas joyas. E as pessoas começam a vir e mexer no cofre. Entonces cuando las personas vienen, comienzan a ver y a mezclar las joyas del cofre. Eles começam a tirar as joias do cofre e espalhar. Entonces él comienzan a sacar las joyas del cofre y la comienzan a esparcir. Ok, eu vou apagar tudo isso. Entonces ahora yo voy a borrar todo esto.
Eu vou ilustrar o que eu quero dizer no sonho de Miller. Entonces yo voy a ilustrar lo que quiero decir con el sueño de Miller. Aqui está Miller. Ahí está Miller. E Miller é um profeta, certo? Y Miller es un profeta, ¿verdad? Esse sonho é sua profecia. Y ese sueño es su profecía. Ok. E o que ele vê é que essas verdades foram colocadas sobre uma mesa, sobre uma tábua. Entonces lo que él ve es que esas verdades fueron colocadas sobre una mesa, sobre una tabla, Elas são espalhadas. pero ellas fueron esparcidas. Se você for no sonho, e é o que a gente não vai fazer, Y si se va al sueño, que es lo que nosotros no vamos a hacer ahora, Miller identifica essas verdades sendo espalhadas 7 vezes. Guillermo Miller identifica esas verdades siendo esparcidas 7 veces. Ok? E esse 7 é um símbolo para os 2520. Y ese número 7 es un símbolo para los 2520. E a primeira vez que a primeira verdade foi espalhada nesse diagrama foi em 1863. Y la primera vez que esas verdades fueron esparcidas en ese diagrama fue en E a 1863. primeira verdade a ser espalhada desse diagrama foi a verdade dos 2520. Y la primera verdad que fue esparcida de ese diagrama fue los 2520. De modo que essa verdade tem um significado especial no contexto do sonho de Miller. Entonces, de modo que esa verdad tiene un significado especial en el contexto de Guillermo Miller. Ok? Por questão de tempo, eu não vou ser capaz de... Não vou ter habilidade de provar por questão de tempo. Por cuestión de tiempo, yo no voy a tener capacidad o habilidad de probar estas cosas. Mas se a gente for em Daniel 5, Mas nosotros vamos a Daniel 5, o fuimos a Daniel 5, e ali existe uma profecia que se chama Mene, Tekel e Ufarsim, y ahí existe una profecía que se llama Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. e nesse movimento é claro, há algum tempo a gente identifica essa profecia como sendo os 2520. Y en este movimiento es claro que nosotros identificamos esa profecía como siendo la profecía de los 2520. Porque uma mina são 50 ciclos. Porque un mene es igual a 50 ciclos. Assim que temos duas minas, vamos totalizar 100 ciclos. Entonces nosotros tenemos dos minas que van a ser un total de 100 ciclos. Um tekel é um ciclo na medida babilônica. Un tekel es un ciclo en la medida de Babilonia. E o farsim é a metade de uma mina, que é 25. Y Ufarsin es la mitad de una mina que es 25. Isso totaliza 126 ciclos. Eso en total es 126 ciclos. Mas um ciclo equivale a 20 geras. Más un ciclo equivale a 20 geras. Então, se a gente quiser saber quantas geras existem em 126 ciclos, a gente precisa multiplicar isso por 20. Entonces, si usted quiere saber cuántas geras existen en 126 ciclos, usted necesita multiplicar por 20. Isso são 2520. Y eso es exactamente 2520. Ok? Então, o que eu quero dizer é que esse símbolo 126 está conectado com a profecia dos 2520. Entonces, lo que yo quiero decir es que el número 126 está conectado con la profecía de los 2520. Okay? Então, quando a gente tem essa profecia de espalhamento de 7 vezes, Entonces, cuando usted tiene esa profecía de dispersamiento de 7 veces 7, a gente faz uma aplicação. entonces usted hace una aplicación. Essa profecia, a aplicação que a gente faz aqui são 126. Entonces, la aplicación que usted hace es que son 126. Quando a gente soma 126 a 1863, Cuando usted suma 126 a 1863, a gente chega a 1989. usted va a llegar a 1989. E o que a gente tem aqui é uma profecia sendo cumprida em Daniel, no livro de Daniel.
Y lo que usted tiene ahí es una profecía que se ha cumplido en el libro de Daniel 11, versículo 40, Parte B. parte B. Ok? Esse é o que a gente chama do tempo do fim para a nossa geração. Esto es lo que nosotros llamamos el tiempo de fin para nuestra O generación. que a gente espera ter aqui. Porque lo que nosotros esperamos hasta aquí, E o que a gente espera ter aqui. lo que la gente espera hasta aquí, Baseado no que a gente já viu, na estrutura que a gente já desenvolveu até aqui, basado en la estructura que vimos o desenvolvimos hasta aquí, a gente espera ter um profeta aqui. es que nosotros esperamos tener un profeta aquí. Ok? Um profeta ajuntador. Que es un profeta reunidor. Então, Miller proclama a profecia. Entonces Miller proclama profecía. E aqui a gente encontra o profeta que vai ajuntar o povo no tempo do cumprimento da profecia. Entonces aquí usted encuentra un profeta que va a juntar al pueblo en cumplimiento de la profecía. Desde 1989, o livro de Daniel foi aberto para essa geração. Desde 1989 el libro de Daniel fue abierto para esta generación. E Deus escolheu um homem para juntar o seu povo. Y Dios escogió un hombre para juntar a su pueblo. Ok? E a gente precisa entender quem é o profeta no nosso tempo. Y usted necesita entender quién es el profeta en nuestro tiempo. Para unir nossas vozes ao profeta Para que nosotros podamos unir nuestras voces a ese profeta. e proclamar a primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Y juntos podamos proclamar el primer, el segundo y el tercer mensaje angelical. Ok? A gente vai encerrar aqui. Entonces nosotros vamos a cerrar aquí. E, querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer por suas bênçãos. Padre querido que está en los cielos, le queremos agradecer por sus bendiciones. Te agradecer porque o Senhor tem nos acompanhado nesses estudos. Le queremos agradecer por habernos acompañado en este estudio. Queremos te pedir que o Senhor continue nos ajudando a identificar o tempo que nós estamos vivendo. Que queremos pedir que el Señor nos ayude a seguir identificando el tiempo en el que estamos viviendo. E que ao ver as profecias que se cumprem em nosso tempo, os eventos se cumprindo no nosso tempo, Y que al ver esa profecía que se están cumpliendo en nuestro tiempo y esos eventos que también se cumplen en nuestro tiempo, possamos identificar também os homens, o profeta que o Senhor levanta para reunir o seu povo. podamos también identificar a los hombres o al profeta que usted levanta en ese tiempo para poder reunir su pueblo. Isso te peço em nome de Jesus Cristo. Eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amém. Amén.